Oí a mi propia hija Isabel decir, están muertos. Al fin. La herencia de 2 millones de euros será nuestra, mi esposo y yo. Empujados de un acantilado. Fingimos la muerte. Con la furia ardiendo en mi corazón. Lo que Miguel me reveló después sobre su hermano Javier, fue un secreto que cambió mi mundo. Ellos lamentarán sus palabras. Y sus actos. No creerán. Lo que hice. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Mi nombre es Elena. Tengo 62 años. Siempre pensé que una vez criados mis hijos, la vida ya no me guardaría más sorpresas ni penas. Pero llegó un día en el que tuve que aceptar que hay cosas que uno da, y que nunca regresan. Hasta hace apenas unas horas, mi vida era un lienzo de tranquilidad. Miguel, mi esposo, tiene 65 años. Sus manos de carpintero fuertes y hábiles, habían creado muebles que adornaban casas por toda Andalucía. Yo fui maestra de literatura, una vida dedicada a los libros, a las palabras que construyen mundos. Vivíamos en un pueblo costero. Pequeño. Con el olor a sal en el aire y la brisa marina que entraba por la ventana. Las mañanas eran siempre lo mismo. El café recién hecho. El sonido de las gaviotas. Un trozo de pan con aceite de oliva. Un ritual que duró décadas. Teníamos 2 hijos. 2 soles, creía yo. Javier, el mayor. Un chico con un corazón enorme. Siempre sonriendo. Con una pasión por la arquitectura. Soñaba con levantar edificios bonitos. Hogares. Isabel, la pequeña. 5 años menor. Siempre más reservada. Más de observar. Menos de hablar. Una niña tranquila, pensaba yo. Mi hija. Nuestros veranos eran de paseos por la playa. De risas bajo el sol. Creía que éramos una familia feliz. Una familia unida. No había nubes en mi cielo. No. Solo el azul infinito. Pero el azul se rompió. De repente. Sin avisar. Ahora, mientras escribo esto, siento el frío húmedo de la tierra bajo mi espalda. El dolor es una bestia salvaje. Me muerde los huesos. Me quiebra el alma. Estoy en el fondo. Sí, en el fondo de un barranco. Las rocas me arañan. La sangre. La siento pegajosa. Tibia. Escurriendo por mi cara. Por mi cuello. Recuerdo la caída. Un grito. El viento. El vacío. La imagen de las caras de Isabel y Carlos. Mis hijos. Mi hija y mi yerno. Un acantilado. La sierra de Grazalema. Un lugar hermoso. O lo era. Ahora es el infierno. Intenté moverme. No pude. Mi pierna izquierda. Algo roto. Crujido. El sonido. Horrible. Subí la mirada. Arriba. En el borde. Vi 2 siluetas. Pequeñas. Recortadas contra el cielo. Isabel. Y Carlos. Sus voces. Llegaron hasta aquí. Frías. Indiferentes. No creo que haya sobrevivido ninguno, dijo Carlos. Su voz era plana. Sin emoción. Seguro que no, respondió Isabel. Su tono era calculador. Como si estuviera haciendo cuentas. La caída fue alta. ¿Y las rocas? No había remordimiento en sus palabras. Ni una pizca de dolor. No había la voz de mi hija. No. Era la voz de una extraña. Fría.
Cortante. Mi corazón se encogió. El dolor físico era terrible. Pero el del corazón. Ese era peor. Me estaba ahogando en él. Entonces. Un susurro. Muy cerca de mí. Un hilo de voz. Apenas audible. No te muevas, Elena. Finge que estás muerta. Era Miguel. Mi esposo. Estaba a mi lado. También herido. Podía sentir su aliento débil en mi mejilla. Su mano. La sentí. Fría. ¿Fingir? ¿Muerta? ¿Cómo? Si todo mi cuerpo gritaba. Cada fibra. Cada hueso roto. Gritaba que estaba viva. Pero obedecí. Cerré los ojos. Mantuve la respiración. Lenta. Apenas un hilo. Sentí sus pasos. De Isabel y Carlos. Se acercaban. Lentamente. Podía escuchar el roce de sus zapatos en la grava. Se pararon. Muy cerca. Sentí sus sombras sobre mí. El corazón me latía tan fuerte que pensé que lo oirían. Que lo sentirían. Que descubrirían mi engaño. Unos segundos. Que parecieron horas. Un siglo. Escuché a Isabel. ¿Estás segura? Preguntó Carlos. Sí. No se mueven. No respiran. Su voz. Demasiado tranquila. Demasiado segura. Demasiado vacía. Entonces se fueron. Oí sus pasos. Alejándose. El sonido se hizo más débil. Más y más. Hasta que el silencio volvió. Un silencio pesado. Aterrador. La bestia del dolor. Volvió. Me rasgó. Abrí los ojos un poco. Miguel. Estaba mirándome. Sus ojos. Llenos de lágrimas. Y de un sufrimiento que iba más allá de lo físico. ¿Estás bien, Elena? Su voz era un hilo. Quebrado. Asentí. Apenas. El dolor me impedía hablar. Miguel cerró los ojos. Un suspiro. Largo. Profundo. Doloroso. Hay algo más, Elena, su voz era apenas un murmullo. Cada palabra un esfuerzo. Algo peor. Mucho peor que esta caída. Me miró de nuevo. Sus ojos. Dos abismos de tristeza. Un secreto que he guardado por ti, por Javier, por todos nosotros. Mi mente. Intentaba procesar sus palabras. Un secreto. ¿Peor que esto? ¿Qué podía ser peor que ser empujada por tu propia hija? Un secreto que nunca debió salir a la luz así. Miguel tosió. Sangre. Corrió por la comisura de sus labios. Pero ahora tienes que saberlo todo. Antes de que sea demasiado tarde. La oscuridad de la tarde empezaba a caer sobre el barranco. Y con ella una oscuridad diferente. Más profunda. Más fría. La oscuridad de una verdad que había estado enterrada. Esperándonos. Esperando el momento justo para destruir lo que quedaba de mi mundo. Y de mi alma. El susurro de Miguel. Sus palabras, un secreto que he guardado, seguían resonando en mi mente. Me dolían más que los huesos rotos. Mucho más. Aquí en este abismo de piedra y sombras, mis pensamientos se aferraban a lo que conocía. A lo que creía conocer. Mi vida antes de esto. Una vida que ahora me parecía ajena. Una vida dulce. Engañosa. Recuerdo nuestras mañanas en el pueblo costero. En Andalucía.
El sol. Tibio. Entrando por la ventana de la cocina. El aroma. Ese aroma inconfundible del café recién hecho. De la tostada con aceite. Y el sonido. El constante arrullador sonido del mar. La marea. Subiendo y bajando. Como una respiración gigante. Era nuestra banda sonora. Miguel y yo. Cada día. Yo. Elena. Me gustaba mi trabajo. Fui maestra de literatura. Toda mi vida. Los libros. Me enseñaron tanto. O eso creía. Miguel. Él era el artista. Sus manos. Había una magia en ellas. Transformaba la madera. En mesas. En sillas. En armarios. Cada pieza. Única. Hecha con amor. Su taller. Olía siempre a pino y a barniz. Era su santuario. Y el mío. A veces. Teníamos 2 hijos. 2 razones para vivir. Javier. Mi primogénito. Mi sol. Tenía 35 años cuando la tragedia nos golpeó. Era carismático. Protector. Siempre sonriendo. Con esa alegría que contagiaba. Recuerdo su entusiasmo. Cuando hablaba de sus planos. De sus dibujos. Quería ser arquitecto. Soñaba con levantar casas. Hogares para otras familias. Decía que quería construir nidos. Para que la gente fuera feliz. Era tan noble. Tan bueno. Su presencia iluminaba todo. Luego estaba Isabel. 5 años menor. Tenía 30 años cuando esto. Mi hija. Isabel. Siempre fue diferente. Más reservada. Más de observar. Sus ojos. Grandes. Negros. Siempre atentos. Pero rara vez se encontraban con los míos. Con los de su padre. Jugaba con la comida en la mesa. Mordisqueaba las uñas. Callada. Pensaba yo que era timidez. O que era una mente profunda. Introspectiva. Siempre buscando su lugar. Qué equivocada estaba. Los domingos eran sagrados. Nos reuníamos todos. Alrededor de la mesa que Miguel. Con sus propias manos. Había tallado para nosotros. Una pieza robusta. De madera maciza. Era el centro de nuestro hogar. De nuestra vida. Javier. Él hablaba sin parar. Con sus planes. Sus sueños. Sus proyectos. Llenaba la habitación con su voz. Isabel. Ella se quedaba en silencio. Jugaba con la comida. Desviaba la mirada. Una sombra. Pequeña. En la esquina de mis recuerdos. Una sombra que yo. Ingenua. Quise ignorar. Miguel y yo. Después de que los niños se iban a sus habitaciones. Paseábamos por la playa. Al atardecer. Cogidos de la mano. Hablábamos de nuestro futuro. De la jubilación. De los viajes que haríamos. Cuando los chicos. Ya crecidos. Siguieran sus propios caminos. A Italia. A Grecia. Soñábamos con la libertad. Con la paz. Mirábamos el horizonte. El sol. Desapareciendo en el mar. Y sentíamos. Una felicidad plena. O eso creía yo. Ahora. Aquí. Con el cuerpo roto. Y la mente más rota aún.
Esas imágenes se me mezclan con el dolor, con la amargura. Aquellos momentos de paz, de risas, de sueños compartidos. ¿Eran reales? ¿O solo era la parte del guión que yo había leído? La que quería ver. Los pequeños gestos de Isabel. Sus silencios. Sus miradas esquivas. Su forma de esconderse tras la sombra de su hermano. ¿Eran solo timidez? ¿O eran las primeras grietas en una pared que yo, por mi ceguera, por mi amor inmenso, quise pintar de rosa? Ahora lo entiendo. Las señales estaban ahí. Pequeñas. Sutiles. Como motas de polvo en el aire. Que en la luz se hacen visibles. Pero yo no quería verlas. No. Creí que éramos la familia perfecta. O al menos quería creerlo. Qué ciega estuve. Mi ceguera nos ha traído hasta aquí. Hasta el borde de este abismo. Y hasta el borde de una verdad más terrible que cualquier caída. Aquí en el frío del barranco, la voz de Miguel apenas un hilo, aquellas palabras un secreto resonando. Mis recuerdos volvieron. Como un torbellino. Pero esta vez no eran dulces. Eran amargos. Como la sangre en mi boca. Me llevaron 20 años atrás. A la noche que lo cambió todo. A la noche en que perdí a un hijo. Y comencé a perder a la otra. Era una noche de septiembre. El aire ya olía a otoño. Javier no regresó a casa. Había salido con amigos. Le esperamos. Hora tras hora. La puerta abierta. El teléfono en silencio. Cada minuto. Una eternidad. Llamábamos. Frenéticos. A todos los que conocíamos. Una y otra vez. Miguel. Se mordía los labios. Su cara. Blanca. Yo. No podía respirar. Isabel. Ella estaba en su habitación. Dijo que estudiaba para los exámenes. Pero había algo en su comportamiento extraño. Una calma demasiado grande. Una quietud que no encajaba con el pánico que sentíamos Miguel y yo. No pude descifrarlo entonces. Estaba demasiado ciega por la angustia. Miguel salió con los vecinos a buscarlo. Bajo la oscuridad. El amanecer. El más oscuro de mi vida. Lo encontraron. A Javier. Su cuerpo. En el fondo de un barranco. Cerca de la playa. La policía llegó. Concluyeron que fue un accidente. Que Javier. Probablemente. Se resbaló en la oscuridad. Nunca cuestioné esa versión. ¿Cómo iba a imaginar la verdad? ¿Cómo? El funeral. Ah, el funeral. Fue el día más oscuro. Más frío. Mi corazón se hizo pedazos. Usé el mismo vestido negro que en el entierro de mi madre. Un dolor que ya conocía. Pero este era diferente. Era un vacío. Un agujero negro. En el alma. Isabel se mantuvo extrañamente tranquila. Mientras yo me desmoronaba en lágrimas. Miguel. Él me sostenía con fuerza. Cuando mis piernas flaqueaban. Pero ahora. Aquí. En el fondo de este otro barranco. Comprendo. ¿Por qué él
Parecía cargar un peso aún mayor que la pérdida de nuestro hijo. Ya tenía su secreto. Su horrible secreto. Después de la muerte de Javier, Isabel cambió por completo. Se volvió más atenta, más cariñosa. Me ayudaba con las tareas de la casa. Pasaba más tiempo con nosotros. Me preguntaba cómo estaba. Me traía flores. Pequeñas margaritas. Del campo. Lo interpreté como su forma de lidiar con el luto. De llenar el vacío que dejó su hermano. Pensé que maduraba. Que la tragedia la había hecho más fuerte. Más cercana. Qué cruel error. Qué cruel. Los años pasaron. Lentos. Pesados. Pero la vida siguió. Isabel se casó con Carlos. Un hombre tranquilo. De un pueblo vecino. Un hombre que parecía decente. Tuvieron 2 hijos. 2 criaturas hermosas. 2 angelitos. Finalmente, sentí que la vida nos estaba dando una segunda oportunidad. Carlos me llamaba mami. Con una voz suave, afectuosa. Isabel siguió los pasos de Miguel. Abrió su propio taller de muebles artesanales. Parecía que nuestra familia estaba finalmente reconstruida. Parecía que volvíamos a respirar. Todo parecía perfecto. De nuevo. Pero ahora, acostada aquí, en el fondo de este barranco, con costillas rotas y el sabor metálico de la sangre en la boca. Lo entiendo. Cada momento. Cada sonrisa. Cada abrazo. Toda esa felicidad. Era una mentira. Cuidadosamente orquestada. Una farsa. ¡Qué cruel error! Me duele. Más que todo. La verdad. De mi engaño. Queridos oyentes, esta historia es más real de lo que imaginé. Antes de continuar con los secretos que se revelaron, me gustaría saber si alguna vez sintieron que confiaban ciegamente en alguien cercano y luego descubrieron una verdad dolorosa. Compartadme sus pensamientos en los comentarios. Y si encuentran valor en mi historia, no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún capítulo. Los años siguieron su curso. La vida a veces nos engaña con una falsa calma. Después de que Isabel se casó con Carlos y tuvieron a mis 2 nietos, pensé que la paz había vuelto a nuestra casa. Creí que habíamos cerrado el capítulo de la tristeza. Pero qué equivocada estaba. Miguel y yo, ya con 58 años, empezamos a pensar en el futuro. En la vejez. En la herencia. Teníamos una casa frente al mar, la tierra que yo había heredado de mis padres y unos ahorros. Calculábamos que en total, ascendía a unos 2 millones de euros. Una suma considerable. Pensamos en dejarlo todo en orden. Por si acaso. Fue Isabel quien lo sugirió. Recuerdo que estábamos tomando café en la terraza. El sol brillaba. Las bugambilias trepaban por la pared. Mamá, papá, dijo con esa sonrisa que ahora me parece tan siniestra. Ya no sois tan jóvenes. Es importante tener todo organizado. Por si algo pasa. Me pareció razonable. Miguel. Él siempre fue más confiado que yo. Siempre. Ella misma nos sugirió que visitáramos al doctor Ramos.
Nuestro abogado de toda la vida. Un hombre serio. Con gafas. Que conocíamos desde hacía años. Fuimos a su despacho. El doctor Ramos nos explicó las opciones. Un fideicomiso. Dividir la herencia entre los nietos. O un testamento tradicional. Isabel. Se sentó a nuestro lado. Carlos también. Me apretaba la mano. Con esos dedos. Que más tarde. Intentarían. Empujarme. A la muerte. Nosotros. Nos encargaremos de la distribución justa para los niños, argumentó Isabel. Su voz. Dulce. Persuasiva. Además. Vais a necesitar de nosotros cuando envejezcáis. Es mejor que tengamos acceso a los recursos para cuidarlos adecuadamente. Algo en su tono. Me incomodó. Una sensación. Fría. Un escalofrío. En la espalda. Pero Miguel. Mi Miguel. Pareció convencido. El que siempre fue el más confiado. El que siempre veía lo bueno en la gente. Aceptó la propuesta sin mucha resistencia. Yo tuve mis dudas. Claro que sí. Recordé como Javier. Mi Javier. Siempre hablaba de ayudarnos financieramente. En la vejez. Decía, mis padres. Han trabajado mucho. Se merecen descansar. Pero Javier. Ya no estaba. E Isabel. Era nuestra única hija viva. Nuestra única esperanza. O eso creía. Otra vez. Firmamos los documentos. Fue una tarde de jueves. Recuerdo que Carlos llevaba un traje impecable. Muy elegante. Después de la firma. Me abrazó. Largamente. Demasiado. Ahora somos oficialmente una familia unida para siempre, susurró en mi oído. Su aliento. Frío. Sus palabras. Me causaron un escalofrío. Inexplicable. Como si la palabra siempre sonara. A un ultimátum. Esa noche. Mientras preparaba la cena. No pude quitarme de la cabeza la sensación. De haber cometido. Un error terrible. Las semanas siguientes. Fueron extrañas. Isabel y Carlos. Empezaron a visitarnos. Con más frecuencia. Pero sus visitas. Tenían un tono. Diferente. Ya no venían solo. A pasar tiempo con nosotros. No. Siempre traían. Sugerencias. Sobre cómo deberíamos mejorar la casa. ¿Qué inversiones hacer? ¿O qué seguros de vida contratar? Todo. Era dinero. Mamá, dijo Isabel. Un día. Mientras examinaba nuestros muebles. Con ojos. Calculadores. ¿No crees que deberías pensar en vender esta casa grande? Y mudarte a un lugar más pequeño. Podríamos ayudarte a encontrar un apartamento cómodo. En el centro. Pero yo. Amaba nuestra casa. Cada rincón. Guardaba un recuerdo. Precioso. De nuestros 35 años juntos. La cocina. Donde preparé miles de comidas. Para mi familia. El taller. Donde Miguel. Creaba sus obras maestras. El patio. Donde nuestros hijos. Y luego los nietos. Jugaron. No podía. No podía imaginar mi vida. En otro lugar. Cuando expresé eso. Mis palabras. Chocaron contra un muro. Vi un destello de irritación.
En los ojos de Isabel. Que me heló. Hasta los huesos. Mamá. Estás siendo irracional, dijo. En un tono. Que nunca. Había usado. Conmigo. Esa voz. Era fría. Cortante. Esta casa es demasiado grande. Para 2 personas de vuestra edad. Si os caéis por las escaleras. O algo sucede. No podremos llegar. A tiempo. Para ayudar. Carlos. Asintió. Enérgicamente. Además, añadió. Su voz. Suave. Pero firme. El mantenimiento. Debe costar una fortuna. Sería mucho más inteligente. Vender ahora. Mientras el mercado inmobiliario está en auge. Miguel empezó a considerar sus argumentos. Lo vi. Pensativo. Pero yo no podía librarme de la sensación de que había algo más detrás de toda esa presión. Algo oscuro. Algo que no querían decir. Algo que me hacía temblar. El alma. La presión. De Isabel. De Carlos. Crecía. Día a día. Como una mala hierba. En mi jardín. Una noche. Después de otra de esas conversaciones. Llenas de tensión. De sutilezas. Le pregunté a Miguel. Miguel, dije. Mientras lavábamos los platos. En silencio. ¿No te parece extraño? Que Isabel. De repente. Esté tan interesada. En nuestros asuntos financieros. Él. Estaba cepillándose los dientes. Me miró. Por el espejo. Elena, respondió. Con voz. Cansada. Ella solo. Se preocupa por nosotros. Tal vez. Deberíamos. Considerar. Sus sugerencias. No somos. Tan jóvenes. Como antes. Pero vi. Algo. En sus ojos. Una sombra. De duda. Que él. No quería. Reconocer. Como un fantasma. Que se asomaba. Detrás de su mirada. Ahora lo sé. Miguel. Ya tenía. Sus sospechas. Ya empezaba. A atar cabos. Cabos. Que yo. Ni siquiera. Sabía. Que existían. Las cosas. Empeoraron. Cuando Isabel. Sugirió. Que le diéramos. Un poder notarial. Sobre nuestras finanzas. Un control total. Sobre todo. Es solo. Por precaución, explicó Isabel. Con una calma. Demasiado perfecta. Carlos. Mientras tanto. Preparaba té. En nuestra cocina. Como si ya. Fuera el dueño. Del lugar. Si uno de ustedes. Se enferma. O tiene un problema de salud. Podemos. Gestionar. Sus asuntos. Sin complicaciones legales. La forma. En que lo dijo. Tan naturalmente. Casi me convenció. Casi. Pero había. Algo. En su insistencia. Que me ponía nerviosa. Muy nerviosa. Como el aleteo. De un pájaro. Dentro de mi pecho. No pude.
Dormir. Esa noche. Me quedé despierta. Mirando el techo. Escuchando la respiración. De Miguel. A mi lado. Intentando. Entender. ¿Por qué? Me sentía. Tan inquieta. Tan asustada. Como si una telaraña fría se hubiera tejido alrededor de mi corazón. Al día siguiente. Decidí llamar a mi hermana. Laura. Laura siempre fue más perspicaz que yo. Más desconfiada de las intenciones de la gente. Cuando le conté sobre la presión de Isabel, ella se quedó en silencio por un largo momento. Al otro lado de la línea. Desde Sevilla. Elena, finalmente dijo Laura. Su voz. Clara. Firme. ¿No te parece extraño que Isabel esté tan ansiosa por controlar tu dinero? Quiero decir, ella tiene su propio negocio. Está bien. Financieramente. ¿Por qué necesitaría tanto control sobre tus finanzas? Sus palabras me golpearon como una bofetada. Un jarro de agua fría. Tenía razón. Laura. Tenía toda la razón. Isabel nunca mostró problemas financieros. Nunca pidió dinero prestado. Nunca dio señales de necesitar nuestra ayuda financiera. Esa tarde, cuando Isabel apareció para otra de sus conversaciones sobre nuestro futuro, decidí confrontarla directamente. Hija, comencé. Mientras estábamos sentadas en el porche. El sol. Ya. Cayendo. Pintando el cielo. De naranja. ¿Por qué es tan importante para ti tener control sobre nuestros asuntos financieros? Tu padre y yo todavía estamos lúcidos. Su reacción fue inmediata y reveladora. Su rostro se endureció. Y por un momento vi algo en sus ojos. Algo que me recordó a otra persona. Algo frío y calculador que nunca había notado antes. Como un cristal que se rompía para dejar ver lo que había detrás. Mamá, respondió con voz tensa. No se trata de control. Se trata de amor, de cuidado y de responsabilidad familiar. Pero la forma en que pronunció responsabilidad familiar sonó más como una amenaza que como una expresión de afecto, como un eco distorsionado. Carlos, que se había mantenido en silencio hasta entonces, intervino con su voz tranquila pero firme. Elena, dijo, solo queremos lo mejor para ustedes. Es doloroso verlos preocuparse por cosas
Que podríamos resolver fácilmente esa noche. Después de que se fueron, Miguel y yo tuvimos nuestra primera discusión seria en años. Él pensaba que yo estaba siendo paranoica, que estaba buscando problemas donde no existían. Yo insistí en que algo no estaba bien, que el comportamiento de nuestra hija había cambiado demasiado. Miguel, dije, mientras fregábamos los platos, uno tras otro. ¿Te acuerdas cómo era Isabel antes de que Javier muriera? Era diferente, más distante, más... No sé explicarlo. Pero había algo en ella que me asustaba. Mi esposo dejó de secar el plato que tenía en sus manos y me miró fijamente en sus ojos. Vi algo que no había visto antes. Reconocimiento. Una tristeza antigua. Un peso que él había llevado solo. Elena dijo con voz muy baja, casi un susurro. Hay cosas sobre la muerte de Javier que nunca te conté. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Las palabras de Miguel me golpearon como un rayo, un trueno. En la noche. El secreto. El terrible secreto. Que estaba a punto de ser revelado. Miguel. Sus palabras. Hay cosas sobre la muerte de Javier que nunca te conté. Me golpearon. Más fuerte que cualquier caída. Mi corazón ya estaba roto. Pero ahora se estaba haciendo pedazos más pequeños. En silencio. Me quedé sin aliento. ¿Qué hay sobre la muerte de Javier? Pregunté. Mi voz. Apenas un susurro. Temblorosa. Una parte de mí ya no quería saber la respuesta. Tenía miedo. Un miedo atroz. Miguel se sentó pesadamente en una de las sillas de la cocina. La misma mesa donde habíamos compartido miles de comidas en familia. Donde Javier solía hacer sus tareas con su lápiz y su sonrisa. Y donde Isabel siempre permanecía en silencio. Se pasó las manos por la cara, como si intentara borrar 20 años de recuerdos que lo atormentaban. Suspiró profundamente. Un sonido que venía del alma. La noche que Javier murió comenzó. Su voz, ahogada por las lágrimas contenidas por el dolor de tanto tiempo. Isabel no estaba en su habitación estudiando, como nos dijo. Mi mente se negó a procesar aquello. No. La vi salir de la casa sobre las 8.
Miguel miró sus manos. Como si la terrible verdad que había guardado estuviera escrita en ellas. La seguí. Porque algo en su actitud me preocupó. Andaba muy extraña. En esos días. Más agresiva. Más resentida. Como si llevara un veneno dentro. Hizo una pausa. Larga. Llena de dolor. Mis ojos se fijaron en los suyos. Eran pozos de sufrimiento. Los vi discutiendo. Cerca del barranco. Elena. Mi mundo empezó a dar vueltas. Las paredes se movían. El suelo se hundía. El aire se hizo denso. Los escuché gritándose cosas horribles. El uno al otro. ¿Sobre qué discutían? Susurré. Aunque una parte de mí ya no quería saber la respuesta. Temía lo peor. Miguel levantó la vista. Y vi lágrimas en sus ojos. Lágrimas que ni siquiera derramó en el funeral de nuestro hijo mayor. Lágrimas de un dolor antiguo. De un arrepentimiento que lo carcomía. Sobre dinero. Elena. La palabra. Tan simple. Tan vulgar. Destrozó el último resto de mi corazón. Isabel. Estaba furiosa. Porque Javier era el mayor. Porque, de acuerdo con las tradiciones de mi familia, él heredaría la mayoría de nuestros bienes. La tradición. El dinero. Todo se mezcló en mi mente. En un nudo de horror. Pero había algo más, continuó Miguel. Su voz. Más fuerte ahora. Con la fuerza de la desesperación. Algo. Sobre un dinero. Que Javier había descubierto. ¿Qué dinero? Pregunté. Sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. Miguel suspiró profundamente antes de continuar. Cada palabra. Una puñalada. Días antes de morir. Javier vino a hablar conmigo. Al taller. Había descubierto que Isabel estaba robando dinero de nuestros ahorros. Pequeñas cantidades. Al principio. Pero luego. Sumas más grandes. Javier tenía pruebas. Llevaba meses investigando. Notaba discrepancias en nuestras cuentas. Mi mente se negó a procesar lo que estaba escuchando. Mi hija, la que había sido tan atenta después de la muerte de Javier, la que nos ayudaba y cuidaba de nosotros, nos estaba robando desde antes de que su hermano muriera. ¿Por qué? Nunca me lo contaste. Le recriminé a Miguel, sintiendo que la traición se multiplicaba como un cáncer en mi alma. ¿Por qué? Cuando llegué al barranco esa noche, ya era demasiado tarde, respondió Miguel con voz
Sofocada. Vi a Isabel. De pie. Junto al cuerpo. De Javier. Una imagen. Se formó. En mi mente. Nítida. Horrible. Isabel. Junto a Javier. Muerto. Nuestra hija. Estaba temblando. Llorando. Y repitiendo. Una y otra vez. Fue un accidente. Fue un accidente. Me miró. Con esos ojos. Desesperados. Y me rogó. Que la ayudara. Papá, me dijo. Javier. Se resbaló. Cuando intentaba. Agarrarme. Yo solo. Me defendí. Y él. Perdió el equilibrio. Las lágrimas. Escurrieron. Por mi cara. Incontrolablemente. Se mezclaron. Con la sangre. De mis heridas. Pero le creíste, murmuré. Aunque ya. Sabía. La respuesta. Miguel. Asintió. Lentamente. Con una expresión. De culpa. Que lo atormentaba. Desde hacía décadas. Una culpa. Que lo había. Envejecido. Por dentro. Era mi hija. Elena. Mi hija. Me estaba. Pidiendo ayuda. Y Javier. Ya estaba muerto. No podía. Traer a uno. De vuelta. A la vida. Destruyendo. Al otro. Su voz se quebró. Pensé. Que realmente. Era un accidente. Que Isabel. Había aprendido. La lección. Que se volvería. Una mejor persona. Después de esto. ¿Y el dinero robado? Pregunté. Necesitando. Saber. Cada detalle. De esta pesadilla. Nunca, respondió Miguel. Su mirada. Vacía. De hecho. Siguió. Tomando. Pequeñas cantidades. Que yo. Fingía no notar. ¿Por qué? Confrontarlas. Significaría. Admitir. Que encubrí. Un asesinato. Miguel. Miró al cielo. La oscuridad. Ya era. Total. Me volví. Su cómplice. Elena. Cada vez. Que me quedaba en silencio. Cada vez. Que fingía. No ver. Las cuentas bancarias. Disminuir. Me volvía. Más. Cómplice. La terrible realidad. Comenzó. A tomar forma. En mi mente. Como un monstruo. Que salía. De las sombras. Es por eso. Que está tan interesada. En controlar. Nuestras finanzas. Ahora, murmuré. La voz. El he roto. No es. Porque le importemos. Es porque. Quiere. Terminar. Lo que empezó. Hace 20 años. Miguel. Asintió. Gravemente. Y hay. Algo más. Elena, dijo. Su voz. Era un eco. De dolor. Algo. Que descubrí. Hace. Un par de semanas. ¿Qué más? ¿Podría haber? Pregunté. Sintiendo que mi corazón. No soportaba. Más revelaciones.
Ya no podía más. Miguel fue a su escritorio y tomó unos papeles que había escondido bajo otros documentos. Eran papeles que había guardado con desesperación. Estuve investigando discretamente las finanzas de Isabel, dijo. Sus manos temblaban. Su taller no va tan bien como ella quiere que creamos. De hecho, está al borde de la quiebra. Le debe más de 500.000 euros a varios bancos y proveedores y a algunos usureros. Gente peligrosa que no acepta excusas. Los papeles temblaron en mis manos mientras leía los números. Isabel no era la empresaria exitosa que fingía ser. Era una persona desesperada que vivía de mentiras y dinero robado durante décadas. Carlos ¿sabe de todo esto? Pregunté, recordando su sonrisa tranquila y sus cálidos abrazos. Estoy seguro de que sí, respondió Miguel. Noté cómo dirige las conversaciones cuando hablan de nuestro dinero. Cómo hace preguntas específicas sobre nuestros ahorros, el valor de la casa, nuestras pólizas de seguro. No son preguntas inocentes, Elena. Son preguntas de alguien que está calculando exactamente cuánto vale nuestra muerte. Esa frase me heló hasta los huesos. Nuestra muerte, repetí en un susurro. Fue la primera vez que consideré que Isabel podría querer hacernos daño físico. Hasta ese momento pensé que solo quería robarnos o engañarnos. Pero sí había causado la muerte de su propio hermano por dinero que le impediría matar a sus padres. Por la misma razón. Miguel, dije, agarrando sus manos con la poca fuerza que me quedaba. Tenemos que ir a la policía. Tenemos que contarles la verdad sobre Javier y sobre lo que está pasando ahora. Pero mi esposo negó con la cabeza, con una mirada de desamparo que me rompió el corazón. ¿Con qué pruebas, Elena? Soy cómplice de encubrir un homicidio. Si hablo ahora, también iré a la cárcel. Y además, ¿quién le va a creer a un hombre de 65 años que guardó este secreto por 20 años? Tenía razón. Miguel tenía toda la razón. La vergüenza, el honor, el miedo
Me ataron. También a mí. Entonces. Dije. Con voz quebrada. Solo esperamos. Que nos mate. Como hizo con Javier. La verdad. Brutal. Había estallado. En mi cocina. Como una bomba de relojería. Me dolía. Más que todo. Aquella revelación. Me sentía. Vacía. Rota. Pero. Dentro de mí. Una pequeña chispa. De rabia. Empezó a encenderse. Miguel, dije. Agarrando sus manos. Con la poca fuerza que me quedaba. Tenemos. Que ir. A la policía. Ahora mismo. Tenemos. Que contarles. La verdad. Sobre Javier. Y sobre. Lo que Isabel. Está planeando. Pero Miguel. Negó con la cabeza. Sus ojos. Llenos de desesperanza. ¿Con qué pruebas, Elena? Su voz era un susurro. De derrota. Soy cómplice. De encubrir. Un homicidio. Si hablo ahora. También. Iré. A la cárcel. Y además. ¿Quién le va a creer? A un hombre de 65 años. Que guardó. Este secreto. ¿Por 20 años? Tenía razón. Él. Tenía toda la razón. La vergüenza. El honor. El miedo. Me ataron. A mí también. A su silencio. Entonces. Dije. Con la voz quebrada. Solo esperamos. Que nos mate. Como hizo con Javier. Miguel. Me miró. Con una intensidad. Que nunca había visto. En él. No, dijo. Su voz. Más firme. De repente. Vamos a ser muy cuidadosos. Vamos a encontrar. La manera de protegernos. De reunir pruebas. Para. Pero sus palabras. Fueron interrumpidas. Por el sonido. Del teléfono. Un pitido. En el silencio. De la noche. Ambos. Nos quedamos. Enmudecidos. Mirando el aparato. Como si fuera. Una serpiente. Enroscada. Es Isabel, murmuró Miguel. Su cara. Volvió a ponerse. Blanca. Contestó. Puso el altavoz. Para que yo. También pudiera escuchar. La voz de Isabel. Dulce. Demasiado dulce. Hola, mamá, dijo Isabel. Su voz. Ahora me sonaba. Siniestra. Como una melodía. Que anunciaba. El final. Carlos y yo. Estuvimos pensando. Y creemos que sería hermoso. Celebrar. Vuestro 35 aniversario. ¿De bodas? Con algo especial. Mi sangre. Se heló. Se me puso. La piel de gallina. ¿Qué tal? Si os llevamos. A ese mirador. En la sierra de Grazalema. ¿El próximo fin de semana? Continuó Isabel. Con una alegría. Fingida. Podríamos. Hacer una caminata. En familia. Tomar fotos. Y pasar un día. Perfecto. Juntos. Miré a Miguel. Él. Había escuchado. Toda la conversación. Y tenía.
La misma mirada. De terror. En su cara. Lo sabíamos. Los dos. Aquella. No era una invitación. Era una sentencia. Es una idea. Muy dulce. Hija, logré responder. Con voz temblorosa. Luchando por mantener la calma. Que no sentía. Pero déjanos pensarlo. Y te devolvemos la llamada. Mañana. Después de colgar. Miguel y yo nos miramos. En silencio. Sabiendo que acabábamos de recibir una invitación a nuestra propia ejecución. El mirador, murmuré. Mis labios temblaban. Nos va a llevar al mirador para matarnos y hacerlo parecer un accidente. Miguel asintió gravemente. Su rostro era una máscara de determinación y terror. Esa noche no dormimos ni un minuto. Abrazados en nuestra cama. En la oscuridad. Planeando cómo podríamos salvarnos de nuestra propia hija. La mujer que habíamos criado con tanto amor se había convertido en nuestra verdugo. Los días siguientes fueron una pesadilla de terror y disimulo. Miguel y yo tuvimos que actuar como si nada hubiera pasado. Cuando Isabel y Carlos vinieron a visitarnos, sonriendo, cuando hablaban del viaje al mirador, asintiendo, cuando nos contaban, emocionados, que pasarían tiempo con nosotros. Pero por dentro, cada fibra de mi ser gritaba de miedo. Sabía que estaba mirando a los ojos de los responsables de la muerte de mi hijo mayor, y que ahora planeaban hacer lo mismo conmigo y con Miguel. Llegó la tarde del jueves. Carlos apareció con una mochila nueva y esa sonrisa tranquila que ahora parecía la máscara de un sociópata. Elena querida, dijo, abrazándome con esos brazos que pronto me empujarían a la muerte. Su abrazo me revolvió el estómago. Compré algunos suministros para nuestra aventura en el mirador. Agua, frutas, bocadillos, todo lo que necesitaremos para el picnic. Me mostró el contenido de la mochila, como si fuera un niño emocionado. Pero yo solo podía pensar en cómo cada uno de esos artículos podría ser usado para encubrir nuestro asesinato. También traje mi nueva cámara, añadió, exhibiendo una cámara digital. Cara. Quiero capturar cada momento de este día especial. Serán fotos que guardaremos
Para siempre. La ironía de sus palabras me dio náuseas. La única foto que él tomaría sería de nuestros cuerpos rotos. En el fondo de algún barranco. Si es que alguien nos encontraba. Isabel apareció cargando equipo de senderismo de aspecto nuevo. Papá, le dijo a Miguel con un entusiasmo fingido. Compré todo el equipo necesario para una caminata segura. Cuerdas, linternas, kit de primeros auxilios. Cada palabra que salía de su boca sonaba como una burla cruel. Equipo de seguridad para planear nuestros asesinatos. La perversidad de la situación me mareó. No es un poco peligroso para personas de nuestra edad. Pregunté, intentando sonar casual, mientras buscaba cualquier excusa para cancelar el viaje. Isabel acarició mi mejilla con esa falsa ternura que me revolvía el estómago. Es por eso que elegimos un sendero muy fácil y seguro, aseguró. Es una caminata que hasta los niños pueden hacer. Además, Carlos y yo estaremos allí para cuidar de ustedes en todo momento. Sí, estarían allí para cuidar de nosotros hasta el momento exacto en que decidieran empujarnos de un acantilado. Lo sabía. Lo sentía. Como un frío en mis huesos. Esa noche, cuando finalmente se fueron, Miguel y yo nos sentamos en nuestro porche. Temblamos. No solo por el frío de la noche, sino por el terror absoluto que habíamos contenido durante horas. No podemos ir, dije, agarrando sus manos con desesperación. Vamos a inventar alguna excusa. Si no vamos, respondió Miguel con voz grave. Su mirada era de acero. Encontrarán otra manera de matarnos. Tal vez algo que parezca aún más accidental, como un incendio en la casa o un asalto que salió mal. Al menos en el mirador sabemos lo que van a intentar hacer. Sus palabras tenían una lógica terrible, pero no me consolaban en lo más mínimo. Era como elegir entre dos tipos de veneno. Entonces, ¿qué sugieres?, pregunté, desesperada por encontrar alguna solución que salvara nuestras vidas. Miguel se quedó pensativo por unos minutos. Sus ojos perdidos en la oscuridad del horizonte. Vamos, dijo finalmente, con una voz
Firme. Pero estaremos ¿preparados? Voy a esconder mi móvil y configurarlo para que grabe todo lo que suceda. Si logramos sobrevivir, tendremos pruebas. Hizo una pausa. Y su voz se quebró. ¿Y si no? Miró hacia el mar. Las olas rompiendo en la orilla. Al menos alguien sabrá la verdad. El viernes por la noche. Apenas pudimos tocar nuestra cena. Sabíamos que podría ser nuestra última comida juntos. En nuestra casa. En esa cocina. Donde habíamos compartido tantos momentos felices. Cuando éramos una familia. De verdad. Miguel revisó su testamento. Una vez más. Asegurándose de que si algo no sucedía, al menos Isabel no conseguiría todo sin que hubiera algún registro de nuestras sospechas. Escribí una carta, confesó Miguel, mostrándome un sobre sellado. Está dirigida a tu hermana, Laura. En ella explico todo lo que sabemos sobre la muerte de Javier y lo que creemos que Isabel planea hacernos. La escondí en la caja de seguridad del banco. Si no regresamos de este viaje, al menos ella sabrá dónde buscar la verdad. Esa noche nos fuimos a la cama, abrazados, susurrándonos palabras de amor que podrían ser las últimas. Si algo me sucede, dijo Miguel, con su voz ronca, quiero que sepas que estos 35 años contigo han sido los mejores de mi vida. A pesar de todo. A pesar de los errores y los secretos. Te amo. Más que a mi propia vida. Lloré. En silencio. Memorizando el ritmo de su respiración. El calor de su cuerpo. El olor de su piel. Tratando de grabar cada detalle. Para siempre. En mi memoria. El sábado. Amaneció. Con un cielo. Azul. Tan azul. Que parecía burlarse de nuestra situación. Isabel llegó temprano, silbando una melodía alegre que me heló la sangre. Buenos días, tortolitos, gritó desde la puerta principal. Su voz llena de una falsa alegría. ¿Listos para su gran aventura? Carlos apareció detrás de ella, radiante, como si fuera el día más feliz de su vida, excepto que este era un encuentro con la muerte. Durante el desayuno, que apenas pudimos comer, Isabel
Explicó. ¿La ruta? ¿Qué haríamos? En detalle. Extendió. Un mapa. Sobre la mesa. De la cocina. Es un sendero. Hermoso, dijo. Sus ojos brillaban con un entusiasmo que parecía demoníaco. Lleva a un mirador donde pueden ver toda la bahía. Dicen que la vista es espectacular. Claro. Las vistas serían espectaculares. Serían las últimas que veríamos en nuestras vidas. El sendero tiene algunas partes empinadas, añadió Carlos. Como si nos estuviera dando información turística. Útil. Pero nada. ¿Qué excursionistas experimentados como ustedes no puedan manejar su comentario sobre nuestras supuestas habilidades de senderismo? Sonó como una broma cruel. Éramos dos sexagenarios que apenas caminábamos por la playa de vez en cuando, mientras cargábamos el coche. Vi a Isabel revisando meticulosamente su mochila, asegurándose de que tenía todo lo que necesitaba para su plan. Vi cuerdas, una pequeña pala y algo que parecía una bengala. ¿Para qué es eso?, pregunté, señalando la bengala con el dedo. Mi voz casi un hilo. Para seguridad, respondió Isabel, sin dudar, con una sonrisa impecable. Si nos perdemos o algo sale mal, podemos enviar una señal de socorro. Claro. Enviarían una señal de socorro después de empujarnos de un acantilado para que nuestros cuerpos pudieran ser encontrados y se confirmara que fue un trágico accidente durante una caminata en familia. Todo calculado. Cada detalle había sido planeado para hacer que nuestros asesinatos parecieran perfectamente naturales. El viaje en coche a la Sierra de Grazalema duró casi 3 horas, que parecieron una eternidad. Carlos puso música animada y cantó junto con las canciones, como si realmente estuviéramos yendo a un divertido paseo en familia. Isabel condujo con cuidado, obedeciendo todos los límites de velocidad, deteniéndose en cada señal de alto. No quería arriesgar un accidente que arruinara sus planes perfectos durante el viaje. Miguel, discretamente, tomó mi mano y activó la grabación en su teléfono. Todo lo que sucedió
A partir de ese momento. Sería grabado. Si lográbamos sobrevivir. Tendríamos pruebas. Si no. Al menos. La verdad. No moriría. Con nosotros. Cuando finalmente llegamos al inicio del sendero, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. El lugar era hermoso, con árboles altos y el sonido de una cascada a lo lejos. Pero para mí se había convertido en el escenario de mi propia ejecución. Isabel y Carlos sacaron sus mochilas del coche, sonriendo y bromeando, como si fuera el día más feliz de sus vidas. ¿Listos para la aventura?, preguntó Isabel. Y por primera vez en 20 años vi el mismo brillo frío en sus ojos que debió tener la noche que Javier murió. Queridos oyentes, estamos a punto de llegar al clímax de esta dolorosa historia. Si cuyuve con Gelene Y, Aihupe y Bin Lunese 1 vendí, para saber que todavía hay compañeros de viaje conmigo en esta travesía. Su presencia es el mayor aliento para que yo continúe contando la última parte sobre cómo la verdad, incluso después de 20 años, finalmente salió a la luz. Su apoyo lo significa todo para mí. El sendero era hermoso. Pero para mí era el camino hacia el final. Carlos iba delante, tomando fotos. Isabel detrás. Sus ojos. Sentía sus ojos como puñales clavados en mi espalda. Llegamos a una zona más empinada. Mis piernas ya estaban pesadas. Miguel respiraba con dificultad. Isabel anunció con una sonrisa demasiado amplia. Miren eso. Señaló. Un acantilado elevado a nuestra derecha. Ese tiene una vista increíble. Subamos para unas fotos especiales. Mi sangre se heló. Se me paró el corazón. Ese era el lugar. Sin duda. La subida fue agotadora. Rocas sueltas. El precipicio. Abajo. Esperando. Isabel y Carlos parecían ágiles. Demasiado. Nos ayudaron a llegar a la cima. Sus manos en mis brazos se sintieron como garras. Desde allí, la vista era, de hecho, espectacular. Pero para mí, era el escenario de mi pesadilla. Carlos se puso cerca del borde. Levantó su cámara. Vengan aquí. Para las fotos, dijo. Quiero que el valle esté de fondo. Miguel y yo nos acercamos lentamente. Cada paso hacia nuestro destino. Isabel se colocó detrás de nosotros, calculando medidas
Perfecto, exclamó Carlos. Ahora. Abrácense. Y sonrían. Miguel y yo. Nos abrazamos. Probablemente. Por última vez. Tomen otra, sugirió Isabel. Más cerca. Su voz. Un murmullo. Pero esta vez. Quédense un poco. Más atrás. Para que el paisaje quede mejor. Un paso. Atrás. Significaba. El vacío. Miguel y yo. Intercambiamos. Una mirada. Había llegado. El momento. Nos movimos. Hacia atrás. El suelo sólido. Desaparecía. Bajo nuestros pies. Carlos. Levantó. La cámara. Su mirada. Ya no era. Falsa. Sonrían, dijo. Su voz. Fría. Esta. Va a ser. Su última. Foto. En ese instante. Isabel. Se lanzó. Hacia nosotros. Con los brazos. Extendidos. Pero Miguel. Se había preparado. En el último. Segundo. Logró. Agarrar. La muñeca. De Isabel. Y tirarla. Hacia adelante. Si vamos. A morir. Tú vienes. Con nosotros. Gritó. Con una furia. Salvaje. Los cuatro. Tambaleándonos. En el borde. De un abismo. Carlos. Gritó. Intentó ayudar. A Isabel. Pero el peso. Era demasiado. Sentí. Que el suelo. Cedía. La gravedad. Ganó. Caímos. Los cuatro. Juntos. Un abrazo. Mortal. Gritando. El aire. Silbaba. A nuestro alrededor. Las rocas. Se acercaban. Con velocidad. Vertiginosa. Pensé. En Javier. En su terror. En la traición. De su hermana. El impacto. Fue brutal. El horrible. Sonido. De huesos. Rompiéndose. El sabor. A sangre. En mi boca. La certeza. De que Isabel. Había ganado. Pero entonces. Escuché. La voz. De Miguel. Débil. Pero clara. Elena. No te muevas. Finge. Que estás. Muerta. Y lo increíble. Aún estaba. Viva. El dolor. Indescriptible. Cada fibra. Gritaba. Pero la voz de Miguel. Resonó. Como un mandato. Finge. Que estás. Muerta. Me quedé inmóvil. Incluso mi respiración. Apenas un hilo. A pocos metros. Los gemidos. De Isabel. Y Carlos. Ellos. También. Habían sobrevivido. Parecían. Peor. Que nosotros. Carlos, ¿estás bien? Oí la voz quebrada. De Isabel. Creo que me rompí la pierna, gimió Carlos. Duele tanto. ¿Y los viejos? La forma. Despectiva. Confirmó. Lo que ya sabía. Para él.
Éramos obstáculos. No familia. Escuché movimiento. Isabel gateaba en nuestra dirección. Mi corazón latía desbocado. Están muertos, anunció Isabel. Después de unos minutos que parecieron horas. Ambos tienen los ojos abiertos. Pero no están respirando. Su mentira me llenó de una extraña esperanza. Perfecto, susurró Carlos, con una satisfacción que me heló la sangre. Funcionó exactamente como lo planeamos. Bueno, excepto por la parte en que nosotros caímos también, respondió Isabel, con una risa amarga. Al menos ya no tendremos que fingir que los amamos más. En los minutos siguientes, que parecieron una eternidad, discutieron su situación. Ambos heridos, pero podían moverse. El plan era arrastrarse, pedir ayuda y contar la historia de cómo habían sobrevivido milagrosamente a un trágico accidente que había matado a sus pobres padres. Recuerda la historia, dijo Isabel. Estábamos tomando fotos. Una roca se soltó. Papá tropezó y jaló a mamá con él. Nosotros intentamos ayudar, pero caímos. También es importante que nuestras historias coincidan. Lo sé, respondió Carlos. Lo practicamos 100 veces. Somos los sobrevivientes traumatizados de una tragedia familiar. Pobres de nosotros. Gradualmente, sus voces se desvanecieron mientras se arrastraban hacia lo que esperaban fuera la salvación. Cuando el silencio finalmente cayó, Miguel susurró mi nombre. Elena, ¿estás bien? Respondí en el mismo susurro, confirmando que estaba viva, pero terriblemente herida. Mi pierna derecha está rota, me dijo, con voz ahogada de dolor. Y creo que tengo algunas costillas fracturadas. ¿Y tú? Hice un inventario mental de mi cuerpo. Dolor agudo en mi brazo izquierdo. Mi cabeza latía como si alguien la estuviera golpeando con un martillo. Y definitivamente había algo mal con mi hombro. Pero estaba viva. Y eso era más de lo que había esperado. Estamos mal, susurré. Pero estamos vivos. El móvil está grabando. Pero no hay señal. Aquí abajo. Esa era la parte
Más aterradora. Estábamos vivos, pero atrapados en el fondo de un barranco, heridos y sin ninguna manera de comunicarnos con el mundo exterior. Si nadie venía a buscarnos, moriríamos aquí, lentamente, de sed, de hambre o de nuestras heridas. Miguel. Su voz. Elena. No te muevas. Finge que estás muerta. Sus palabras fueron mi salvación. A pesar del dolor insoportable, me quedé inmóvil. A mi lado, Miguel luchaba por respirar. Escuchamos los gemidos de Isabel y Carlos. Ellos también habían sobrevivido. Heridos, pero vivos. Hoy cómo discutían su historia, su coartada. Creían que éramos muertos. Eso nos dio una oportunidad. Voces a lo lejos. El zumbido de un helicóptero. Los equipos de rescate habían llegado. Teníamos que mantener la farsa. Nos encontraron. Miguel. Con pulso débil. Yo. Casi sin pulso. Nos inmovilizaron. Nos subieron en camillas al helicóptero. Todo bajo la mirada compungida de Isabel y Carlos. La farsa funcionaba en el hospital en Sevilla. Yo seguí inconsciente, pero escuchaba todo. Una enfermera joven, Camila, observó algo extraño en mis constantes vitales. Dijo que mi pulso era más fuerte de lo esperado. Mi corazón dio un brinco. Entonces, Isabel y Carlos entraron a despedirse. Querían asegurarse de que habíamos muerto. Isabel se inclinó sobre mí. Su voz. Un susurro helado. Espero que hayas aprendido la lección. Mamá. Nunca debiste haber hecho tantas preguntas sobre nuestras finanzas. Algunas verdades es mejor dejarlas enterradas. Igual que a Javier. Camila. La enfermera lo escuchó. Vi sus ojos abrirse de horror. Lo supo con toda la fuerza que me quedaba. Moví mi dedo índice lentamente. Una vez. Luego. 2. Camila lo notó. Dios mío, susurró. ¿Está fingiendo? Moví mi dedo 3 veces, indicando peligro. Mi mensaje llegó. Camila salió de la habitación. Poco después regresó con la médica jefe.
Y 2 policías. Uno de ellos. El detective Sánchez. Lentamente. Abrí los ojos. Mi hija. Y su esposo. Nos empujaron, dije. Mi voz. Ronca. Tras horas. De silencio. Las horas siguientes. Fueron un torbellino. De confesiones. El detective Sánchez. Fue a ver a Miguel. Él. Ya había recuperado la conciencia. Entregó su teléfono. La grabación. Tenía todas las pruebas. La confesión de Carlos. El plan de Isabel. Todo. Poco después. En la sala de espera. Isabel y Carlos fueron arrestados. Eso es imposible. Gritó Carlos. En pánico. Nosotros los vimos morir. Estaban muertos. Isabel empezó a culpar a Carlos. Carlos. A Isabel. La alianza se desmoronó. En cuestión de minutos. La verdad había salido a la luz. El detective Sánchez regresó a mi habitación. Aún había más. Isabel no solo estaba en bancarrota, sino que también había falsificado mi firma en documentos para acceder a nuestras cuentas. Nosotros no éramos un estorbo. Éramos su única salvación. Nuestra muerte era necesaria para ella. La ironía era desgarradora. Habíamos sobrevivido a la caída para ver caer su mundo de mentiras. Aquí está la parte 10 en una versión más concisa, manteniendo la esencia y los puntos clave de la historia. Parte 10. Un nuevo comienzo, cicatrices y lecciones. En el hospital de Sevilla, la verdad se desplegó. El detective Sánchez confirmó que la grabación de Miguel era irrefutable. Confesiones. Pruebas. Todo. Isabel y Carlos. Arrestados. En la sala de espera. Su farsa. Desvelada. Ante todos. El detective reveló más. Isabel no solo estaba en bancarrota, sino que había falsificado mi firma. No éramos un estorbo. Éramos su única salvación. Nuestra muerte era absolutamente necesaria. Mi hermana Laura llegó abrazándome, llorando. Se preguntaba cómo no vio las señales. Lo mismo que yo. Me preocupaban los nietos. Inocentes. Confundidos. El detective me aseguró que podría solicitar su tutela. Una nueva esperanza. En medio de tanto horror. El juicio. 6 meses después. Miré a Isabel a los ojos. Ya no era mi hija. Era una extraña. Fría. Calculadora. Mi testimonio fue directo. Le dije que la hija que conocí murió la noche que mató a Javier. Que lo que quedaba era un monstruo.
que yo ayudé a crear. Isabel y Carlos fueron condenados a 30 años de prisión, sin derecho a libertad condicional. La justicia había llegado. Un año después, Miguel y yo adoptamos formalmente a nuestros nietos. Vendimos la casa antigua. Demasiados recuerdos. Compramos una más pequeña, cerca del mar. El sonido de las olas nos trae paz. Las cicatrices permanecen en mi hombro, en la rodilla de Miguel, pero más profundas son las emocionales. Todavía tenemos pesadillas. Nos abrazamos en la oscuridad, recordándonos que estamos vivos, que la verdad finalmente salió a la luz. Nunca visité a Isabel en la cárcel. Miguel fue una vez. Regresó. Silencioso. Dijo que ella no mostraba remordimiento, solo rabia por haber sido atrapada. Carlos escribió. Pidió perdón. No respondimos. Algunas traiciones son demasiado grandes. Los años pasarán. Los nietos crecerán. El dolor tal vez disminuya. Pero la verdad quedará. Aprendizajes. Para los padres, el amor no debe ser ciego. A veces hay que enfrentar verdades dolorosas sobre los hijos. No sacrifiquen la verdad o la justicia por una falsa paz familiar. Confíen en su intuición. Para los hijos, la codicia y la envidia destruyen. Valoren a la familia. No vean a sus seres queridos como obstáculos. La consecuencia del pecado siempre llega. Sobre la naturaleza humana, el dinero puede corromper. El mal puede esconderse detrás de una sonrisa. Pero la capacidad humana para recuperarse, para encontrar la esperanza y la justicia es inmensa. A veces hay que fingir estar muerto para vivir de verdad. Ahora, cuando camino por la playa con Miguel a mi lado y mis nietos corriendo adelante, siento una paz diferente, una paz profunda. Hemos sobrevivido a lo peor y encontramos razones para sonreír. Y en algún lugar, tal vez, Javier nos esté mirando, viendo que su muerte no fue en vano, que la verdad, incluso después de 20 años, salió a la luz, que aquellos que lo amaban sobrevivieron y contaron su historia. Y eso es una forma de justicia. La historia de Elena, Miguel y su familia termina aquí. ¿Qué piensas de la decisión de Elena y Miguel al final? ¿Habrías actuado diferente si hubieras estado en su lugar? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Siempre leo cada palabra. Me ayuda a entender, a reflexionar.
Si esta historia te ha hecho pensar, o te ha tocado el corazón de alguna manera, no olvides dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien creas que también le emocionará, y suscribirte al canal Vidas Cruzadas para no perderte los próximos misterios. Nos vemos en la siguiente historia, y quién sabe, la próxima vez, quizás, tú serás quien nos cuente la suya.